Están aquí María Aurelia y Francesco para el segundo capítulo. Último capítulo de la guerra con Brasil. De esta etapa, ¿sí? Claro. Del imperio brasileño. Se sale de la vaina Francesco por hablar. Esa guerra Abrí el empatada. micrófono y déjalo nomás. Ahí va. Bueno. Nada más. Hay que empezar la sesión, ¿no? Sí, arranquemos. Obviamente. Habíamos quedado la última vez que hablamos en el tema de la guerra del Brasil. Resumimos un poco la campaña naval para no quedarnos únicamente en tierra. Toda la campaña naval al mando del almirante Guillermo Brown, que le dio bastante juego a los brasileños, con 80 buques de guerra a los brasileños, nosotros con 15, bastante bien. Pero ahora toca hablar del tema de la guerra terrestre. Recapitulando, la guerra había empezado porque los brasileños, a eso de 1818, habían empezado una invasión a la entonces Banda Oriental, actualmente República Oriental del Uruguay, que para entonces formaba parte de la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata. A eso de 1825, como que el caldo de cultivo de esta disputa entre argentinos y brasileños por la Banda Oriental estalla, y entre los muchos orientales que se habían exiliado por la invasión brasileña, entre ellos Juan Antonio Lavalleja, se lanza una expedición, 33 oficiales argentinos y orientales, que cruzan el Río de la Plata, desembarcan en Bahía La Graciada y en Uruguay, y juran repatriar la Banda Oriental a la posición argentina. Ahí es cuando empieza la guerra, que Brasil dice, che, ¿puede ser que tengas a 33 loquitos fuera del manicomio? Comienza la guerra, que es primero por la Banda Oriental y después se traspasa a territorio brasileño. Entonces el debate es, ¿este territorio es de Juan o es de Pepito? Bueno. Entre medio de toda esta discusión, sabemos mucho que la batalla más importante de toda la guerra es la de Ituzaingó, que los brasileños llaman Batalla do Paso do Rosario. Pero hay un personaje muy polémico entre medio de la guerra del Brasil y sobre todo de la batalla de Ituzaingó, y no es Lavalle, que es el que estás viendo acá en el libro, que veo que tenés la mirada fijada, sino el que es muy odiado principalmente por pelearse con San Martín, Carlos María de Alvear. Alvear se le ha acusado de muchas cosas. El tipo llega de Europa, junto con San Martín, en el mismo barco, después de haber participado de las guerras napoleónicas, y es literalmente la historia de San Martín, pero desde el Río de la Plata. Forma parte de la logia Lautaro, ayuda con el golpe para sacar al primer triunvirato. Toda la historia, que hasta Zamba la sabe contar. Todo eso que se enseñó en la escuela, bueno, todo eso lo hace Alvear, pero desde el Río de la Plata, salvo cruzar los Andes, eso no. Francesco. Alvear va a tener muchas Ahí te va a polémicas. apuntar algo María Aurelia. Volvieron juntos ¿Sí? desde Europa, ¿no? Desde España, y hasta hay una leyenda que serían medio hermanos, Ajá. ¿no? Incomprobable, pero sí existe. Mira. Sí, siempre se trata de conectar ahí. Castelli y Belgrano eran primos. También. Claro, pero eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso. Claro. A Alvear se le habrá acusado de muchas cosas. Entre ellas, bueno, cuando lideró Buenos Aires, llegar a proponerle a Inglaterra el ubicar un protectorado inglés en el Río de la Plata, entonces como que se le acusa mucho de vendepatria. Claro. Yo no vengo a defender a Alvear en el tema político porque es como defender a Onganía, pero voy a defenderlo en el tema militar. Bueno, Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. claro, es lo que decíamos hoy, ¿no? Qué comparaciones. Francesco, que eran seres humanos, tuvieron errores, algunos muy graves, pero otros, bueno. ¿Onganía era un humano o una morsa? Bueno, Me pasé. Sigamos, sí, sigamos. un poquito. Sigamos. Año 1826. La guerra ha llevado apenas unos 2 o 3 meses. El presidente Rivadavia, después de reconocer a Lavalleja y a toda su gente como enviados suyos, reconoce la independencia de Uruguay, envía un ejército hecho literalmente de las sobras, de lo que quedaba después de las guerras de independencia, que le puso el nombre de Ejército de Observación del Uruguay, al mando de uno ya conocido, Martín Rodríguez. Rodríguez no es el que se pueda llamar a alguien muy bueno en el ámbito militar. Pensá que
participó en la batalla de Salta, con Belgrano, Ujú. siguió en los combates del Tejar, Venta y Media, Sipe, pero nunca tuvo un gran protagonismo el tipo. Lo pusieron ahí más por ser amigo de Rivadavia que por su experiencia. Él Durante- había sido también gobernador, había sido ¿cierto? gobernador del de Buenos del Aires. 21 al 1821 a 1824, ¿no? Era un tipo Antes muy... de las eras. Era muy pegado a la política. Mm, No ma- era... más que, No era militar. sí, es así. Todo el año 1826 yo lo considero un año de relativa calma, un año de preparativos. Primero porque el imperio brasileño y Pedro I, que era el emperador, no hacen nada. Movilizan las tropas hacia el sur, pero realmente no hay ningún enfrentamiento. Y porque Rodríguez va a cruzar el Uruguay, va a acampar en el territorio uruguayo y no va a hacer nada. Se va a quedar ahí. Lo único que pasa de relevancia durante el año 1826 corresponde a uno también ya conocido, Fructuoso Rivera. Malas son las lenguas que cuentan que cuando se enteraron de que una avanzada brasileña estaba al norte del campamento, lo enviaron a Rivera a ver si se podía atacar. Rivera volvió por la noche diciendo que el campamento estaba desguarecido, se podía atacar a la mañana, y cuando fueron a la mañana los brasileños no estaban. Ah, Porque Rivera, que aparentemente no le caía muy bien el comandante en jefe, le había dicho a los brasileños que se escapasen por la noche. Mira. Y después lo mandan preso a Buenos Aires y se escapa. La conclusión es que la guerra no iba por lo que se diría bien contra Brasil. Y Rivadavia ya lo sabía. Y acá es donde también se da algo un poco raro, que es más que nada de la improvisación de los argentinos, que es que a Rodríguez le llegan los rumores de que lo van a suspender del cargo, pero realmente no se sabe, no le han dicho ninguna noticia, pero el tipo dice, ya está, me van a suplantar, yo me voy de acá. Agarra las valijas, se va en un barco y se regresa a Buenos Aires. Y deja al ejército sin ningún Mira qué gauchito. comandante al mando. Es el que se va al rancho y deja las luces prendidas para que no le entren a robar. Bueno, no hizo nada. Ni eso. Para 1827 ya está Alvear al mando del ejército. Como ya dijimos, Alvear no era muy querido Ujú. ni entre los argentinos ni entre la oficialidad del mando. Entre los oficiales tenemos a Soler, el que se carajeó con O'Higgins en Chacabuco, ujú. en la campaña de San Martín. Tenemos a Mansilla, uno del que vamos a hablar posteriormente porque es el héroe de la Vuelta de Obligado. Lo tenemos a Lavalleja, que ya dijimos que es el que empezó la guerra por un capricho. Lo tenemos a, bueno, dos conocidos que son Paz y Lavalle, que después tendrán su protagonismo. Ujú. Y realmente la totalidad de la oficial al mando odia a Alvear. Ujú. No lo quieren. No. A Carlos María. Y... Pero por ahí se lo merecía, Y el tipo tiene muchas cosas de las que no lo puedo defender. porque armaba peleas, armaba conflictos, digamos. Ajá, generaba entre- conflictos. Sí, sí, In- hay algo Mira. de la personalidad de él que, Ujú. bueno, el mismo San Martín lo dice. Los provocaba él. Ujú. Para Sí. el tipo, Alvear era como tratar de ser la antítesis de San Martín. Pero sí tenía una idea en mente. El tipo quería imitar, Mm. en realidad no hay ninguna fuente de esto, pero yo me imagino por lo que hace después, quería imitar la acción de San Martín. Primero en el cruce de los Andes y después en el bloqueo de la costa de Perú. Dice, ¿cómo es que este pudo cruzar una cordillera con 5.000 personas? Yo tengo 7.000, no me puedo ni mover. Y ahí es cuando viene la desventaja numérica, que ese es otro de los problemas de Alvear, y es que tiene 7.000 soldados, mientras que los brasileños, al mando del Marqués de Barbacena, tienen 10.000. Sí. Ujú. Por otra parte, cuenta con muy pocos soldados de a pie, son casi todos jinetes. Te imaginará que en Uruguay, si no estás montado, te vas derrotado. Ah, tremendo verso. No, pero la caballería en ese momento Era importante. estaba, claro. Claro. Y Alvear dice, ¿cómo hago para avanzar sobre esta gente que tiene 3.000 tipos más que yo? Cuya única arma que tengo yo son caballos. Cañones casi no tengo. Y dice, lo único que tengo es, bueno, oficiales profesionales y el apoyo de la población local. Y ahí dice, está bien, vamos a hacer esto. En Uruguay hay un río que no es el que tenemos acá en Argentina, que es el Río Negro, Negro. que nace en el río Uruguay, más o menos a la altura de Paysandú, Ujú. y como que corta la mitad del Uruguay. Corre hacia el este y divide la mitad en mitad norte Ajá. y mitad sur. Entonces dice Alvear, si yo cruzo el Río Negro en cierto punto
y avanzo y entro en territorio brasileño, puedo tomar estas dos ciudades que son Bagué y San Gabriel, que digamos que Barbacena había tenido una mala decisión puesto que no las había defendido y eran el depósito de municiones del ejército. Entonces el plan como que estaba concebido. Vamos a avanzar por ahí por la costa del Río Negro, vamos a cruzar en cierto punto para que los brasileños no sospechen, vamos a ir hacia Río Grande del Sur, vamos a capturar esas dos ciudades y pimba. Guerra ganada porque el enemigo no tiene armas. La campaña del Río Negro es la excelente, pero excelente imitación del cruce de los Andes de San Martín. Es literalmente moverse por la noche para evitar ser detectados, enviar espías y contraespías para que el enemigo no sepa dónde estás, y sobre todo tener en cuenta que Barbacena no tenía experiencia militar. O sea, estábamos más o menos Ahora, igualados. ¿por qué Brasil, Barbacena, no protegieron esas ciudades donde estaban las armas, donde estaban las municiones? Algo que parece tan lógico, ¿no? Precisamente gracias a nosotros. Hacía poco había llegado la noticia de que en el mar la flota brasileña había sido paliseada por la flota argentina en la batalla de Juncal. Entonces Barbacena tenía la idea de que Alvear iba a avanzar por el oeste, Ah, por lo la esperaba costa de por otro Uruguay. lado. Claro, Por la costa de Uruguay porque tenía la protección de la flota. claro. Entonces Barbacena dijo, si estos atacan para acá, ¿por qué voy a dejar tropas Claro, en Bagué y en claro. Sao Gabriel, que encima están en territorio brasileño? No están ni siquiera en Uruguay. En ese caso ya tenemos un punto para Alvear, un punto importantísimo que es el espionaje, que es el elemento fundamental para saber cómo Claro, está él el sabía enemigo. que lo esperaban por otro lado. Claro, Que es parecido también a lo que pasó con San Martín, en claro. la guerra de Zapa, ¿no? También de decirle que el enemigo no supiese por dónde Claro. iba a cruzar, tuviese que expandir sus tropas en un terreno Claro. cada vez más amplio y cruzar con casi todo el ejército en un único punto. Y Alvear eso es lo que hizo. Para enero de 1827 Alvear ya controlaba Bagué, estaba en Río Grande del Sur, en Brasil. Y todo eso sin una sola baja. Una campaña espléndida. El tipo impartía por mañanas y tardes lecciones a los soldados, por las noches, ¿cómo se dice? Clases a los oficiales. ¿Y cuándo dormía? Bueno, seguí, Acá dale. acá te seguí. dejo un Seguí. par de párrafos Seguí. de Pascuali que dice acá: el ilustre general Alvear atronaba con sus ronquidos las inmediaciones del cuartel general. No dejaba dormir. Dormía profundamente a la sombra de su hermosa galera para recuperar después de una abundante colación al tenedor las fuerzas perdidas en la mala noche pasada en marcha y a caballo. En algún momento dormía. Yo tenía marcado y todo en el Y libro. Ahí sí, está. yo estoy preparado acá. Muy bien, vamos, Obviamente. avancemos. Con eso llegamos a febrero de 1827. Ujú. Barbacena se tiene que ir reculando en chancletas porque Alvear lo ha puesto en una posición de desequilibrio al tomar sus dos depósitos de municiones. Hay un episodio bastante peculiar en el que ninguno de los dos ejércitos avanza porque cae una lluvia muy poderosa y no avanzan porque creen que el enemigo está avanzando porque en su lado la lluvia es menos potente y al final ninguno de los dos se mueve. Para el 19 de febrero de 1827, Alvear ya se halla en el Paso del Rosario, en Río Grande del Sur. Ujú. En el medio ocurre bastante poco, lo que sigue dos combates menores, uno en el arroyo Bacacay y otro en el arroyo Ombú, que más o menos son como la picada, son como la previa antes de la batalla final. Obviamente que como nuestras fuentes son todas de sus enemigos, de los oficiales al mando, todas dicen este tipo no sabía ni montar campamentos, este no sabía instruir a la tropa, no sabía cómo marchar, no sabía cómo ensillar los caballos, todas cosas que son muy pero muy infundadas. Subjetivas e infundadas. Es como si hablásemos de Napoleón desde la perspectiva del duque de Wellington. Así que se podrán imaginar Claro, que no es muy confiable. claro. Qué comparación. No, claro. O sea, no son objetivas. Claro. Por eso hablábamos hoy que hay que contrastarlas Ujú. cuando a las fuentes para poder llegar a la objetividad, Ujú. dado el tiempo y dado que por ahí no conocimos esas personas, ¿no? Pero Se bueno, llega a enojar mucho con Alvear, sus oficiales, porque encuentra un lugar muy bonito para dar la batalla, manda a hacer un croquis y después dice, no me gusta, y encima tenemos el enemigo al lado, nos vamos de acá. ¿Para qué nos enviaste a hacer el mapa? Por la noche del 20 de febrero de 1827, Alvear finalmente se decide.
El Paso del Rosario está al oeste de una cadena montañosa. Ah, Y el tipo como que la había abandonado y dice, che, ¿sabes qué? Ese lugar es muy bonito para presentar la batalla. Y si nos movemos de noche y les plantamos cara frente a frente, cabe aclarar que el Paso del Rosario está al sur del arroyo Ituzaingó, de ahí el nombre de la batalla. Ajá. No me quiero imaginar la cara de Barbacena, que había acampado en una montaña cercana, cuando se dio cuenta que en la montaña al lado se encontró con el monumento de 7000 soldados ni bien la mañana. Se despertó a la mañana y mientras se desperezaba, mm, dijo, ¿qué es todo eso ahí? ¿qué pasó? Así que otro punto para Alvear. Los brasileños tuvieron que salir a formar habiéndose perdido el desayuno. Claro, en ayunas. Tomá, para el que diga que Alvear es mal militar, llevan 2 puntos a favor. Bien, bien, rápido. La formación era la siguiente. Alvear puso a la Valleja en la derecha, que tenía la caballería. En el centro estaba el mismo, evidentemente. No se iba a salir de ese lugar. A la izquierda Soler, el que se carajeó con O'Higgins, con el Ujú. resto de los infantes. Ujú. Y a la izquierda la caballería de la Valle. Pero lo importante es lo que estaba detrás de la primera línea. Que eran tres grupos de jinetes. Uno al mando del general Laguna, otro del general Paz, y otro de uno especial, un general francés que había combatido con Napoleón y después con San Martín, don Federico Bransen. Ajá. Los brasileños, por su parte, tenían la idea de rodear a Alvear. Decir, bueno, si este está en una montaña, no vamos a atacar de frente. ¿Qué tenemos? ¿Tirachina? ¿Una gomera para tirarle piedras? No, no vamos a avanzar sobre una montaña, lo vamos a rodear así. Y se va a tener que retirar al Paso del Rosario. Barbacena evidentemente no estaba pensando muy bien, se ve que no se había tomado el café. No se daba cuenta de que las alas de la formación de Alvear eran más poderosas que el centro. Porque el ejército de Alvear era pura caballería. ¿Y dónde estaba concentrada? Bueno, En las alas. en las alas. Si lo iba a rodear, se iba a chocar Claro. con esas alas que eran fuertes. Claro. Comienza la batalla. Comienza. Ni Vamos. bien empieza a correr el primer viento de la mañana, se ve la bandera argentina a lo lejos, el batallón número 5 de la Zabal, el único que tenía la bandera. Evidentemente era la batalla final, así que ninguno de los dos ejércitos tenía ganas de perder. Ujú. Y comienza. Pero ellos no sabían que era la batalla final. Era la primera batalla importante en mucho tiempo, así que decisiva Ah. iba a ser. Bueno. En primer lugar, el ejército brasileño avanza por la izquierda, la división del general Callado. ¿Por qué tenés ese apellido? No puedo hablar de historia así. Avanza Callado por la izquierda frente a la tropa de la Valleja y Alvear se da cuenta de que, bueno, entre las dos montañas donde estaba el enemigo había como un valle en el medio que era muy empinado, muy chiquito, Mm, y ahí los podía Encerrar, claro. acribillar a tiros. mm. Entonces le dice a la Valleja, che, vos que tenés cañones, ¿puedes dispararle al enemigo? Y la Valleja le dice, sí, ahí los disparo y les disparo. Pasa el tiempo y Alvear se da cuenta de que ya habían bajado de la montaña y nada que la Valleja sacaba los cañones. Le envía un segundo mensaje, sí, ahí disparo, espérate que estaba sacando los cañones. Ah, Pasa el tiempo, nada, la Valleja no dispara. Ah, no, sí, dispara. Una sola vez porque el enemigo estaba literalmente frente a su cara. claro. Y ahí comienza el combate. La Valleja en la derecha argentina, Callado en la izquierda brasileña, un choque a la bayoneta calada, un clásico choque del siglo XIX, muchas bajas, evidentemente. Y como la Valleja había sido tan pavo de no debilitar al enemigo cuando lo tenía bajando una montaña, Alvear tuvo que enviarle refuerzos a la caballería del general Laguna. Por la izquierda, la división del general Barrado de los brasileños empezaba a avanzar, no mucho porque Soler lo tenía a raya con los cañones. El hecho es que la batalla se estaba como estancando, ¿no? Bueno, en este lado estaban combatiendo, en el otro no podían avanzar porque Soler sí fue inteligente y empezó a disparar. Pero ahí hay que tener en cuenta de que de los 10.000 brasileños había muchos mercenarios europeos que habían llegado a combatir porque les estaban pagando. Y uno de los generales de Barbacena estaba viendo el combate con su catalejo y dice, che Barbacena, ¿te diste cuenta que atajaste justo en el lugar más fuerte? En el centro casi no hay tropas y encima acá el tipo muy burro, le acaba de enviar refuerzos a los lados, dejando el centro casi desprotegido. Y ahí Barbacena como que le hizo un clic. Ajá. Dijo, Tenés si razón. hubiese atacado acá. Y ahí es cuando da la orden. Barrado y Callado tendrían que dar tropas, ambas alas, para Ajá. formar una tercera división en el centro. En el centro. Para atacar al centro mucho más débil de Alvear. Y ahí es cuando comienza la marcha, ¿no? La división central empieza a avanzar
llega a este pequeño valle y Alvear se da cuenta de que lo tienen bastante jodido. Porque no tiene casi tropas para ofrecer combate y sus cañones están apoyando a la valleja. Envía a la caballería de Brandsen y a la del coronel Paz a entrar en combate, pero los hacen bosta con fusilería. En ese momento, cuando los brasileños llegan a ese valle que había entre ambas montañas, Alvear se da cuenta que si no presenta combate ahora mismo el centro será destrozado. Claro. Por lo que llama al coronel Brandsen, que dijimos que había luchado con Napoleón, con San Martín, había cruzado los Andes, había asediado Lima. Y le dice a Alvear, che, ¿puede ser que cargues con tu caballería por acá? Che, ¿me podés resolver este problema que tengo? Claro. Montaña abajo. Ya sé que es medio suicida, montaña abajo. Pero yo me tengo que salvar. Y Brandsen le dice, che, esta carga es un suicidio. ¿Cuánto hay? ¿No le dijo? ¿Qué? ¿Cuánto hay? No. Y Alvear como que tocándole la moral a Brandsen, acá tengo el preciso momento, Sí. me lo acuerdo, pero si lo encuentro acá igual y lo Mejor. puedo... Página mejor número. mejor lo digo. Se cruza con Brandsen y le dice, coronel Brandsen, cuando el emperador Napoleón daba una orden, ninguno de sus generales lo miraba, aun cuando supiesen que iban a morir. Ahí como que Claro. le estaba dando una estocadita. Le Y dio Brandsen, empuje. que no soportaba que le pegaran al orgullo, le dijo, está bien general, sé que voy a morir, pero cumpliré la orden. ¡Qué va! Reúne a los jinetes, da Un la orden, maestro, Brandsen. da la orden de a degüello, Francés. sí, Sí. Federico Brandsen, y carga. La carga es un suicidio, evidentemente, los brasileños les disparan, los caballos cayendo ahí resbalándose con las patas, Sí. pero choca. Y es un desastre, es como meter a un mono y a una persona dentro de una habitación de 2 metros de alto y 2 metros de ancho. Se van a cagar a piñas y ninguno de los dos va a salir bien. Pero sale bien. Los brasileños empiezan a escaparse, evidentemente, y en ese momento ocurre un incendio en la parte de atrás del brasileño y tenían miedo de que se les estallase un carro de municiones. Pólvora, claro. Y ahí es cuando Alvear dice, acá los tengo. Claro. Envía a la caballería de la Valle por la izquierda, barre por completo a los brazuca, empiezan a avanzar todos juntos y los brasileños se dan cuenta de que los han arrasado. La Valleja por fin hace algo interesante en la batalla, mata a uno de los generales brasileños, a José Abreu, y continúan avanzando. Nadie defiende el campamento brasileño, absolutamente nadie, queda vacío. Y finalmente Alvear detiene la persecución, no se sabe muy bien por qué, posiblemente porque su gente estaba bastante cansada, pero el hecho es que la batalla termina ahí. Posiblemente la victoria más impresionante del ejército argentino en muchísimo tiempo. Batalla de Ituzaingó. La caballería había quedado muy destruida, ¿no? Sí, igual no Era- era nada de extrañarse porque casi todo el ejército era caballería. Claro. ¿Le critican eso a Alvear? ¿De que A haya Alvear le critican interrumpido algo la después. persecución? Sí, eso Sí, también le es- critican, que dice Ujú. que no persiguió al enemigo Claro. cuando lo tenía destruido. Pero no podía, No, tampoco. claro. ¿Y qué otra cosa le critican? Y lo que va a pasar a continuación. Era Lavalle o no me acuerdo qué oficial que estaba caminando, después de la batalla, obviamente, todo el lugar lleno de cadáveres, y se encuentra con un cuerpo en aquel valle en medio de las montañas, totalmente desnudo porque los brasileños lo habían saqueado todo. Claro. Le da vuelta, le ve la cara, le ve la barba característica, era el coronel Brandsen. Claro, Había muerto durante la carga. Ah. claro. Como se imaginarán, la muerte de Brandsen no cae absolutamente nada bien. Y los oficiales que de hecho antes de la batalla habían conspirado para matar a Alvear, al final no lo hacen porque el enemigo estaba a la vuelta de la esquina, pero sí, empieza a perder prestigio el general en jefe y encima después de una victoria O sea, tan no impresionante. cae bien que haya mandado a la muerte a Brandsen. A morir a Brandsen. De hecho, Sí. se queja Alvear con el general Paz en medio de la batalla porque no cargó cuando le convenía hacerlo. Y Paz, también, como Brandsen, Claro. porque le han herido el orgullo, carga y se le muere la mitad de la gente. Mm. Vamos, que la batalla de Ituzaingó es la batalla de las desobediencias, Ujú. como se le dice ahora. Así se la llama. Y muchos, pero muchos han llegado a decir, la batalla de Ituzaingó se ganó no gracias a Alvear, sino a pesar de él, porque se dice que Alvear no tomaba decisiones, el tipo esperaba que sus subalternos actuasen, y no sé si están así. Es como que Vos lo querés defender, Alvear. en lo que se puede. Porque hay algunas cosas que Porque no yo se me pueden. encariñé con Brandsen, ¿eh? Es indefendible, Es claro. indefendible, dice claro. María Aureli. En lo militar se le puede defender, porque Claro. evidentemente no te podés basar a hablar de Alvear con el relato del general Paz. Ujú. Que igual las memorias de Paz no hablan de la guerra al Brasil, tiene un libro Sí. que habla sobre ello,
pero evidentemente no. Alvear no cae muy bien. Démosle un cierre a lo de la batalla de Ituzaingó. ¿Qué significa esto? ¿Qué viene después de esto? Si bien la guerra se había literalmente ganado en lo militar, primero con Ituzaingó, lo que significó que todo Río Grande del Sur estaba en manos argentinas. De hecho, Alvear ya estaba fantaseando con entrar glorioso en Río de Janeiro Claro. y pedir la renuncia del emperador. En el mar, Brown seguía teniendo el control, aún después de su derrota en Monte Santiago. Pero evidentemente, como dije antes, no tuvo que ser ni el carnicero ni el panadero, tuvo que ser el sodero inglés. Resulta que a Inglaterra no le convenía que la flota brasileña estuviese bloqueando el puerto. Entonces dijeron: mira, vos que te estás peleando por este trozo de tierra, ¿qué te parece si lo dejamos a alguno de los dos y se termina la cosa acá? No hace falta matar a tanta gente. Porque lo que les interesaba tener un puerto para comerciar. Claro, El interés de Gran Bretaña claro. era ese. Sí, sí. Durante 1828, que es el último año de la guerra, las operaciones se cancelan porque Rivadavia envía a Manuel García a hacer una conferencia en Río de Janeiro para firmar el Tratado Subliminar de Paz. Como dijimos la vez anterior, García vuelve al puerto siendo aplaudido, escondiendo entre los brazos ¿cómo se dice? El tratado firmado. Y después se descubre que lo que había firmado García, por presión del emperador y también por presión inglesa, era la devolución absoluta de la banda oriental al Brasil. Te imaginarás que automáticamente la gente que había saltado a entrar por las ventanas a la casa del embajador brasileño, ni bien empieza la guerra, qué maleducado, no podían tocar el timbre. Ahora tenían que darse cuenta de que habían enviado un montón de gente a la muerte porque sí. ¿Qué le dirían a Bransen si dijesen que habían perdido una guerra cuando el tipo se había matado? Es como si hubiésemos perdido en los papeles, en el escritorio, lo que habíamos ganado en el campo de batalla. Al final Rivadavia tiene que renunciar. El tipo aclara que el tratado no fue firmado con su consentimiento. El hecho es que como el tratado no fue aprobado por los senadores... Claro, aparte era un tratado de paz preliminar. Claro. Porque te acordás que estaba reunido el Congreso y el Congreso era el que lo tenía que aprobar. El famoso Congreso que debía ser la Constitución, que tampoco se aprobó. Claro. O sea que en medio de todo esto había toda una situación política interna en nuestro país grave. También la tienen los uruguayos. Hoy mencionó a Rivera y hay otro personaje interesante que es Oribe también, ¿no? Y entre Rivera, ellos también hay desinteligencia. Rivera, ya ni hablo, es indefendible, principalmente porque traicionó al Manco Paz, Claro. pero también porque representó la mayor matanza de indígenas en la historia de Uruguay, cuando fue presidente. El hecho es que al final asume Manuel Dorrego en Buenos Aires, pero no como presidente, porque las presidencias se disuelven, sino como gobernador de Buenos Aires. Dorrego envía a Martín Rodríguez, mentira, a Balcarce. Fran Dorrego era de tendencia... Y Dorrego era lo que se diría la antípoda de Rivadavia. Totalmente federal, autonomista, como se le diría. porteño, Y porteño. pero autonomista. Y porteño. Y se le... Sí. El hecho es que envía a Está Balcarce bien. para decir, bueno, puede ser que lleguemos a un empate, ni para ti ni para mí. Lo único que se llega no es la anexión de Uruguay a la Argentina, sino algo en el medio, la independencia de Uruguay. Todo esto desencadena la independencia de Uruguay. Claro. En 1828... Por presión de Inglaterra. Sí estaba en el medio. Ujú. Sí, porque Porque en el campo de batalla había ganado Argentina. claro, históricamente los brasileños eran aliados de Gran Bretaña. Mucho más que nosotros Claro. no. Ujú. En cambio ellos eran, o sea que ahí hay en las respectivas cancillerías intereses. Claro. Entonces el tema es, ¿cómo podés ganar algo en el campo de batalla y perderlo en lo político? O mejor, ¿cómo podés empatar una guerra? El mayor problema que tuvo la Argentina a partir de entonces es que al no haber presidencia y al haber perdido la guerra, teníamos a un gobierno federal y a un ejército con gente como Lavalle, profundamente centralista y unitaria. Claro, porque el preliminar, en el Tratado de Paz preliminar, se entregaba la banda oriental A Brasil. ya con el nombre, la banda, o sea, ese pedazo de territorio que se encuentra Ese trocho de ya tierra. ahí, Muy bueno, bien. a Brasil. Pero en el Tratado de Paz definitivo, que al que mandan es justamente, el que manda a negociar es Dorrego ya,
la banda oriental queda como independiente, ni para las Provincias Unidas, ni para el Imperio para del el Brasil. Imperio del Brasil. Así, Ujú. lo que se puede determinar de la Guerra del Brasil, que fue la primera guerra entre dos estados independientes en América, no se cuenta la Guerra de Estados Unidos de 1812 porque no fue contra Canadá, sino contra el Reino Unido, Claro. que fue un desastre para ambos. Ujú. Primero, porque Brasil recibió la derrota más humillante de su historia. Nunca jamás Brasil fue derrotado así en un campo de batalla. Así que es como medio un homenaje al ejército argentino. Y después porque Argentina volvió a las guerras civiles. No terminó ni bien ni para uno ni para el otro. Parece Claro. la Primera Guerra Mundial esto. Argentina gana en el campo de batalla, pero después se mete en un escenario muy caótico, Claro, del claro, que no había salido en realidad, pero bueno, como que se agudiza eso. tal cual. Lavalle y Dorrego habían luchado juntos en las guerras civiles contra Artigas, pero después Dorrego se vuelve federal, Lavalle unitario, y cuando regresa el ejército unitario de luchar al Brasil, bueno, eso es otra historia. Muy bien. Bueno, ¿le dejamos decir algo a María Aurelia también? Ujú. ¿Puede ser? No, claro, todo. Además hay otra guerra, ¿no, Fran? En la que nosotros tuvimos una actuación destacada en el campo, la guerra con el Paraguay. Esa también la vamos a hablar y ahí, ahora. Y ahí también perdimos. Ahora no. No, hoy no. El viernes. No. No. El Más viernes adelante. es la guerra del Paraná. Ajá, muy Claro. bien. Qué bueno que eso. Eso también está relacionado con las guerras civiles. Ujú. Y también esto de buscamos extranjeros para que apoyen a uno u otro bando, En realidad no los buscaron, pero bueno. ¿no? Ah, a vos te referís a Uruguay, sí. Claro. Y bueno, pero en medio de todo eso, las peleas internas. Ujú, ujú. Entonces, bueno, a la larga vamos a terminar muy perjudicados Claro, con y ya todo está. esto. Sí, Para sí. finalizar, Porque hoy analizábamos, Fran, el tema de la independencia y el tema de la Constitución. ¿Te acordás? ¿Cómo era el tema? que Argentina se independiza en 1816. Bien. Uruguay se independiza ahora en 1828. La diferencia es en la Constitución, su organización. Nos independizamos en el 16, pero nuestra Constitución fue en el 53. ¿Y Uruguay? y no Uruguay está- hace su Constitución Fran, y no estaba concluido todo, porque No. había un montón de problemas Ujú. todavía. y Uruguay firma su Constitución en 1830, 2 años 2 después de años. su independencia. Bueno, pero seguramente mucho tiene que ver también el tamaño del país, ¿no? Y que no Sí. tenía un montón de gente matándose entre sí. Bueno, está bien, pero todo eso es también producto de largas extensiones, ¿no? de Sí, sí. personajes que se apropian Sí, de regiones Sí, y bueno, sí, todo eso también. va generando Claro. países dentro de un país, claro, sería. claro. Sí, sí, Uruguay, sí. bueno, Sí, más sí. pequeño, ¿no? Y Claro. para finalizar, esta conversación entre La Valleja, que dijimos que casi manda a perder toda la batalla, y Alvear, que no hizo mucho, pero tampoco fue un vago que no hizo nada. Después de la batalla, Le ponemos un 7 al ver. estábamos en el teorema de que se acaba de descubrir que había muerto Brance. Que acá se ¿Con dice... eso cerramos? Sí. Bien. Que le dice a Alvear: General, si ayer hubiera usted cargado cuando yo se lo mandé al ala izquierda del enemigo, que estaba en desorden, no se me escapa un solo brasileño. La Valleja le contesta: Señor general, yo sé cargar al enemigo sin necesidad de que nadie me lo enseñe. Cuando se empieza a picar esta conversación, Alvear le responde: No se trata de eso, señor general, sino de que ayer no cargó usted cuando convenía hacerlo y yo se lo mandaba. La Valleja, ahora sí, en el golpe final que le da: Yo no soy de los generales que miran al enemigo con anteojo. Esto fue tan como a la moral de Alvear que el tipo le gritó directamente: Cállese usted la boca, si no lo fusilo en el momento. Toma. Y ahí se terminó la conversación. Ya está, termina así. Otra cosa final es que todos los militares cuyos apellidos estamos escuchando estuvieron en las guerras de la independencia Sí, sí, sí. y luchaban por algo en común. Claro. Y después se dividían. Ahora lo que vamos a ver después es cómo están todos, uno para un lado y el otro para el otro. ¿Y se acuerdan de la marcha de y Ituzaingó? dan lugar a las guerras civiles. Ah, De la marcha que encuentra Alvear en el campamento, que es una que le había escrito el propio emperador del Brasil claro. para tocarla después de la victoria. Ahora la llamamos marcha de Ituzaingó y se toca cuando el presidente entra Sí, en le acción. habían hecho los brasileros. sí. Para Eso- tocar una eso victoria se que nunca encontró pasó. en el campo de batalla, ¿cierto? En la Muy tienda bien, de Barbacena. muy bien. Ah, Impresionante. Bueno, Bueno, muchas gracias a Adiós. ambos por regalarnos este gracias. espacio. a Y Fran, que el es- viernes, la batalla de la magistral. vuelta de obligado. qué lindo. Claro. Esta es claro.
claro. Guerras del Paraná. Claro. Cuando nos teníamos que decidir entre Rosas o los otros. Y esto es en medio de el auge del imperialismo en Europa. Claro. Entonces, Ni más ni menos. buscan lugares y buscan Mercados. Pero bueno. Primera ¿dónde parte van? de este A verano. los países que tienen cierta debilidad. También. Nosotros que ni constitución teníamos en ese momento. Sí. Bueno, no ha cambiado mucho el panorama. Gracias, María Aurelia. No, no, Un gusto placer, tenerte aquí en un la placer radio. estar acá. Así que Con nuestro Francesco. pequeño homenaje al ejército argentino, che. Muy bien. Y a Bransen. Y abrazo. Sí, que es poco nombrado, Y ¿cierto? está a la entrada del cementerio de Recoleta, su tumba. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Completo. Al lado de Soler. Hasta el Sí, y viernes. cerca de la de Brown. Y cerca de la... terminá. Chau. Chao.